Gálatas 5, versículo 1 al 10. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Vayamos en oración a nuestro Dios. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, al escuchar tu palabra, Señor. Esperamos tu bendición y tu visita, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, tú obres mediante tu Espíritu en los corazones de todos los aquí presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender este texto, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, a ser claro y fácil de entender, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el pasado sermón, en los versículos 1 al 6, vimos cómo Pablo tomó unas palabras para exhortar y advertir a los Gálatas a estar firmes en la verdad del Evangelio de la gracia. Ellos debían entender que la libertad en Cristo que tenían se refiere al medio por el cual debían mantenerse firmes frente a todo aquello que los esclaviza. En otras palabras, ellos debían estar firmes en la salvación solo por gracia, por la fe en Cristo. Él les advirtió el peligro de caer en una vida religiosa que los llevaba a vivir confiando en sus obras, lo que en resumen solo los llevaba a vivir vidas religiosas, esclavizados, en otras palabras, vidas sustentadas por su carne. El día de hoy veremos de dónde viene la confusión del Evangelio, así como el peligro que se corre si se adultera tan solo un poco el Evangelio. Y dividiremos nuestro pasaje en 3 puntos. Punto número 1, la carrera de la fe. Punto número 2, el estorbo. Y punto número 3, la confianza. Título del sermón: la carrera de la fe, el estorbo y la confianza. Punto número 1, la carrera de la fe. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo quiere dejar en claro 2 cosas. Punto número 1, cómo es la vida en la fe. Y número 2, quién es el verdadero enemigo espiritual de los creyentes. ¿Y quién les estorbó? Es una pregunta retórica. Noten, Pablo primero afirma en pasado. Noten, él dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Pablo tenía identificados a los judaizantes, porque él sabía quiénes eran y conocía su propósito, que era tener su propio grupo de seguidores.
creyentes que los siguieran a ellos, y eso lo vemos en Gálatas 4, versículo 17, pues ellos buscaban agradarlos en la carne. Pero Pablo hace esta pregunta retóricamente, es decir, que el motivo de la pregunta no era solo la identidad de los falsos maestros, sino que él quería mostrarles quién era el que estaba detrás de ellos. ¿Quién era el que los había engañado con tanta facilidad? ¿Y quién era el que estaba afectando su vida en la fe? Esto es un tema muy importante, mis hermanos. Cualquier punto en el que te encuentres en tu vida en la fe, y así como cualquiera que esté hoy día vivo, es algo muy importante de entender. Por eso Pablo les habla ahora a los Gálatas con una metáfora y les habla de la fe en términos de una carrera. Él dice: vosotros corríais bien, algo que ellos podían visualizar físicamente y que podía ser tangible en sus mentes. Es decir, algo que empezaron en un lugar en pasado y que tenía una meta, un fin, un futuro. Noten, él les está diciendo quién los ha estorbado en esta carrera que empezaron y que requiere de obediencia a la verdad, haciendo referencia a la verdad del Evangelio. Como si dijera: ustedes iban por buen camino. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Refiriéndose al fundamento del Evangelio que Pablo ha tomado en 4 capítulos para explicarles desde todos los puntos de vista posibles. Él les ha explicado con las escrituras, con la historia, haciendo metáforas. Él les ha explicado el fundamento del Evangelio. Y él en múltiples ocasiones hace referencia a la vida en la fe como una carrera con una meta. Pero hace una referencia a la duración o al proceso de la carrera, la describe como una pelea en una batalla. Por ejemplo, él le dice a Timoteo, ya muy cerca de su muerte, él le dice que había peleado la buena batalla. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Marquen su Biblia ahí, no lo pierdan donde estamos. 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8. Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pablo hace referencia a esta vida en la fe como una carrera con un tiempo establecido, con una duración. Y al proceso de esta carrera lo describe como una batalla. Es decir, una carrera en la que hay que permanecer en la verdad del Evangelio. Y habla también en términos de una pelea. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y a continuación pone la mirada en la meta de esta carrera. Él dice: me espera la corona de justicia. Vean el versículo 8: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Él está haciendo una referencia a su vida en la fe, a su vida en el cristianismo, y lo marca como una carrera en la que tuvo múltiples batallas y que está mirando con esta esperanza, puestos sus ojos
en aquel día en el cual le estaba guardada la corona de justicia y le iba a dar ser dada por el Señor juez y justo en aquel día. Cuando se refiere a acabar la carrera o a que ha peleado la buena batalla o he guardado la fe, se está refiriendo a que ha guardado la verdad del Evangelio de la gracia en su vida. Se refiere a que ha guardado la verdad del Evangelio de la gracia en su vida, en su carrera. En otras palabras, ha perseverado en la fe verdadera, con una fe salvífica, y le aguarda un galardón, la corona de justicia. Noten que me dará mi Señor, el juez justo, en aquel día. Ahora, mis hermanos, con esto en mente, regresen a nuestro pasaje en Gálatas 5, versículo 7. Versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo hace una pregunta retórica y habla de un estorbo en la carrera. Y se refiere a los judaizantes que estaban agregando cargas a su carrera, estaban estorbando a los gálatas. Y es que algo que debemos entender es que en la carrera siempre habrá falsos maestros. El apóstol Pedro confirma esta advertencia. Él dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y es que estos judaizantes fueron precursores, por así decirlo, de todos los falsos maestros de hoy. Así que estos seguirán estorbando la carrera, como vemos a lo largo de la historia, y lo seguirán haciendo hasta el regreso del Señor. Pero si Pablo ya sabía quiénes eran estos judaizantes, ¿por qué hace la pregunta retórica? ¿Por qué no simplemente dio sus nombres, como en otras ocasiones lo hizo? ¿Por qué no simplemente dio los nombres de estos judaizantes que les estaban trayendo estas cargas, añadiendo obras al Evangelio? Bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu, lo hace primero para llamar la atención de los gálatas a estar firmes y entender que la vida del cristianismo es una carrera en la cual debes correr alerta, manteniéndote en la verdad del Evangelio, si es que deseas obtener el premio. Y es que no basta con que profesemos ser cristianos, debemos correr bien en la verdad, viviendo conforme a esa confesión. Es decir, que es una carrera donde habrá movimiento, porque el cristianismo no es estático, mis hermanos. El cristianismo no es estático, es una carrera. Y les voy a dar una de las razones. Aún somos pecadores, aún seguimos pecando. Y es necesario pasar por pruebas que nos van limpiando. Así que esa confesión de fe que un día hicimos, mis hermanos, sigue incluyendo una dependencia continua a nuestro Salvador para mantenerse en la carrera. Sigue incluyendo una dependencia continua a nuestro Salvador. No importa en qué etapa de tu vida estés, no importa si acabas de confesar fe, no importa si te acabas de bautizar, no importa si tienes 5, 10, 15 o 20 años en la fe, sigues y seguimos dependiendo de nuestro Salvador. Porque noten, Pablo advierte a los gálatas de esta pelea en la carrera como un estorbo. Y es que muchos que empiezan bien en su cristianismo o carrera son estorbados en su avance o se desvían del camino. Y noten las palabras que estoy diciendo. Son estorbados o se desvían del camino, como los gálatas.
Porque la imagen que Pablo muestra es la de un corredor que estaba en la pelea corriendo bien. Uno que quizá empezó como un corredor fuerte y animado en la carrera. Un corredor fuerte y animado en la carrera, pero que en alguna forma ha sido estorbado. Hermanos, la vida en Cristo no es una carrera de velocidad y, como les dije, no es algo estático. Es más bien parecida a un maratón. Recuerdo la primera vez que decidí hacer un maratón, me sentía muy fuerte y animado. Y con orgullo se me hizo fácil inscribirme. Recuerdo que el maratón era de la capital de la ciudad a otra ciudad y había que cruzar la carretera que tenía un clima más o menos como el de aquí de El Cajón. Y apenas había yo empezado a hacer ejercicio nuevamente después de un periodo largo de sedentarismo. Tenía apenas unos pocos meses haciendo ejercicio. Tomé la competencia con alguna forma de menosprecio, a la ligera, ignorando con orgullo que hacer un maratón requiere entrenamiento y disciplina, porque a lo largo de la carrera enfrentarás diferentes circunstancias, terrenos planos, bajadas que cansan, porque cansan las bajadas, y varias subidas que cansan más, y a veces casi no las notas, pero tu cuerpo lo resiente. Y especialmente lo resientes cuando no llevaste un entrenamiento y tomaste con displicencia y sin disciplina o en serio la carrera. En algunas partes de esa carrera tuve que caminar y quizá muchas veces quise renunciar y experimenté cansancio. Finalmente acabé. No pude caminar por los siguientes 3 o 4 días, ¿verdad? Porque mi orgullo me estorbó, mi poca disciplina, entre otras cosas, me estorbaron. Y la carrera de la fe no es algo que puedas entrar con displicencia. Necesitas estar consciente de que es una batalla y que es necesario y que es bueno, porque seguimos pecando. Y aquí hago una pregunta como aplicación para los creyentes. ¿Qué te estorba en tu carrera? Nosotros debemos pensar si acaso somos de los que empezaron a salirse del camino o a cansarse, si es que hemos sido estorbados. Y quizá no nos hemos desviado dramáticamente porque entendemos doctrinalmente el Evangelio de la Gracia. Escuchen, entendemos doctrinalmente el Evangelio de la Gracia, pero en la práctica quizá tenemos algo que nos está haciendo la carrera difícil y pesada. Debemos nosotros examinarnos qué es lo que nos está haciendo la carrera pesada. Y siguiendo la analogía de Pablo a manera de preguntas, quizá empezaste con mucho ánimo y estás queriendo correr con orgullo en tus fuerzas. O quizá estás fuera de forma, quizás llevas un peso extra. O quizás has dejado la disciplina básica y fundamental a que un corredor debe someterse. Quizás has perdido de vista la verdad del Evangelio. Quizás has descuidado la lectura de la palabra, o quizá tu vida de oración es muy pobre o es nula. Esto es así de sencillo, y debemos entender que en la carrera habrá estorbos. Es necesario que pasemos por pruebas y estorbos también. Y debemos entender que necesitamos al Salvador para continuar en la carrera.
El escritor de la carta a los Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, escuchen, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, nuestro Señor es el autor y consumador de la fe. Esto hace necesario que mantengamos nuestros ojos en Él, pues Él es el autor y el consumador. Esto es que Él nos da la fe y la sostiene hasta aquel día que esperamos. Pablo ya se los dijo, nosotros aguardamos la esperanza de la justificación, de la vida eterna. Él es la fuente de la esperanza eterna, como dice el himno. Él es nuestro noble sostén. Y nosotros, como los Gálatas, debemos estar alertas y prestar oído a la advertencia y autoevaluarnos por si nos hemos desviado del camino o si nos hemos cansado. Y así debemos retomar el camino correcto. Por cierto, Él nos manda a correr en grupo. Él nos manda que corramos en grupo por si encontramos algún cansado en el camino, ¿verdad? Alguien que se esté desviando. Él nos manda a permanecer en grupo en esta carrera de la fe. La advertencia de Pablo es que hay un estorbo que quiere desviarte, cansarte o sacarte de la carrera. Y debemos entender que el cristiano constantemente enfrentará estorbos en la carrera. No sueno como los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Con sus promesas. No. Así que nosotros primero debemos de reenfocarnos, estar firmes en la verdad. Ya lo dijo Pablo en los versículos 1 al 5. Debemos estar firmes en la verdad del Evangelio de la gracia, enfocados en nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, debemos tomar fuerzas de nuestro Señor, porque quizá estés viviendo la vida cristiana con orgullo en tus fuerzas. En otras palabras, estás corriendo tú solo sin Cristo. O quizá estás cansado, porque en lugar de llenarte de la palabra, de alimentar el espíritu, de renovar tu mente con la palabra para despojarte de todo peso y del pecado, te estás llenando del mundo, satisfaciendo tu carne. Por lo que es necesario que te detengas y te examines cómo estás corriendo. Hemos visto la carrera de la fe. Ahora veamos el estorbo. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo sabía quiénes eran los judaizantes, pero él quiere dejar en claro quién era el verdadero enemigo espiritual de los Gálatas. Él sabía que en lo práctico los que estorbaban a los Gálatas eran falsos maestros, y ellos estaban lejos de tener buenas intenciones. Ellos solo querían ser el centro. Su propósito era tener su propio grupo de seguidores. Pero Pablo hace esta pregunta retóricamente para ayudarlos a identificar en lo espiritual quién está detrás de ellos. ¿Y cuál es el estorbo espiritual al que se refirió Pablo? Noten el versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión no procede de aquel que os llama.
Véanlo en sus Biblias. Pablo en este versículo dice que esta idea que se han formado, esta persuasión, no viene del que los llamó. Es decir, que este versículo muestra lo suficiente para indicarnos que no se debe a nadie más sino a Satanás. Él dice, esta convicción no procede del que los llamó. En otras palabras, este estorbo no procede de Dios. Este engaño no es de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, ¿de quién procede, Pablo? Los gálatas estaban siendo estorbados y persuadidos por los judaizantes que les estaban poniendo cargas pesadas. Pero esto que estaban haciendo procedía de alguien que no era Dios. Y para dejarlo claro, cualquier enseñanza que diga que la obra de gracia de Dios es insuficiente para salvar a los hombres es falsa, es mentira, no viene de Dios. Cualquier enseñanza que diga que la obra de gracia de Dios es insuficiente para salvar a los hombres es falsa, es mentira y no viene de Dios. Cualquiera que no reconozca a Jesucristo como el Señor de señores y que no reconozca que mediante su vida, muerte y resurrección y nuestra fe puesta en esta obra, cualquiera que diga que esto no es o que no es suficiente, es falsa. Porque solo Dios salva, no es Dios más tus méritos, es solo por la obra de Cristo que somos salvos. Y la carrera, la meta junto con la pelea, es decir, toda la carrera está incluida en lo que llamamos santificación. Y esta debe permanecer solo en dependencia de Cristo. Así que los judaizantes estaban pervirtiendo el evangelio, porque su supuesto evangelio no era en absoluto un evangelio de buenas noticias. No procedía de Dios. Pablo ya lo dejó claro desde el capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En resumen final, era Satanás quien los estaba estorbando, el padre de mentira, usando a estos judaizantes y falsos maestros. Ahora veamos el estorbo y su operación. Es importante que entendamos que en la carrera tendremos estorbos, para que estos no nos agarren por sorpresa o ignorantes. Y quiero que recordemos lo que vimos la semana pasada en la oración modelo. La palabra de Dios dice que tenemos enemigos mortales que son Satanás, el mundo y la carne. Satanás, el mundo y la carne. Las escrituras son claras en eso. Y debemos estar alertas. Satanás es nuestro adversario. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8 dice claramente que no podemos relajarnos, que debemos estar alertas. Él lo describe como un león rugiente. Él dice, sed sobrios y velad. Estar alertas. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien estorbar. Efesios 6, versículo 12 dice, porque no tenemos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice que nuestra lucha principal en la batalla o la carrera no es contra sangre y carne, refiriéndose a una humanidad débil, sino que es espiritual e invisible, refiriéndose a Satanás y ángeles caídos que controlan el mundo y a los que no son salvos. Y estos están en busca de almas que estorbar, usando a todos aquellos que se dejan usar. Hermanos, en lo físico y en lo práctico hay falsos maestros, pero detrás de ellos están estos enemigos que buscarán estorbarnos. Esto en la práctica es muy útil para estar alertas, para tener discernimiento, para saber mirar espiritualmente, más allá de lo físico, y estar alertas. Al considerar al mundo como un estorbo, es decir, a este sistema caído, el mundo y los hombres no regenerados con sus ideas en contra de Dios, es útil para ver así y darnos cuenta que el mundo es un estorbo y que son usados por Satanás y estas huestes celestes. Nuestro Señor dice en Juan 15, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y finalmente, también debemos estar conscientes de que nuestra carne es débil. Y cuando decimos la carne nos referimos a la pecaminosidad del hombre. A la pecaminosidad que aún mora en nosotros. Así que nuestra propia carne es un estorbo también. Cristo se los hizo saber a sus discípulos cuando no pudieron orar por una hora con Él. Él les dijo, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y Pablo en Romanos 7:23 reconoce su debilidad para la carrera. Él dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, escuchen, que está en mis miembros, que está en mi carne. Y más adelante el mismo Pablo en nuestra carta a los Gálatas, él les dice en capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Por eso debemos entender nuestra dependencia y necesidad de Cristo. Porque estos tres enemigos, mientras estemos en este mundo caído y en este cuerpo, no dejará de estorbarnos. Los cánones de Dort, en una confesión reformada histórica, en el punto 5 del artículo 3, dice: los remanentes del pecado que viven en los creyentes, así como las tentaciones del mundo y de Satanás, escuchen, no dejarán que los convertidos se mantengan de pie, y escuchen esto, si se les abandona a sus propios recursos. Estos tres enemigos continuamente buscarán hacernos la carrera pesada o desviarnos. Es necesario entender esto para que entendamos nuestra necesidad del Señor Jesucristo, para que entendamos la necesidad del Espíritu Santo. Cristo nos dijo, les conviene que yo me vaya, es necesario que yo me vaya.
Pablo estaba preocupado por lo que estaba pasando con los Gálatas. E inspirado por el Espíritu Santo, procede a detener esto antes de que se propague esta mentira, antes de que haga más daño, por lo que él les dice en el versículo 9: un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo ahora les dice a los Gálatas con una metáfora dos cosas: cómo opera en lo invisible la falsa enseñanza, y número dos, el daño que el estorbo, esta falsa enseñanza, produce al introducirla, y lo peligroso que es. Porque él nos dice en este versículo que una pequeña dosis de falsedad o mentira puede corromper la manera de pensar y vivir de un grupo numeroso de personas. En otras palabras, en el contexto, él les dijo: tú alteras el evangelio de la gracia agregando obras y tendrás otro evangelio, uno falso, tendrás un evangelio adulterado, porque solo un poco de levadura es suficiente para dañar. Él dice: tú permites una falsa enseñanza y no solo afectará tu carrera, sino la de varios más, porque el daño crece. La levadura en las Escrituras tiene que ver, por lo general, con la capacidad que algo tiene de extenderse, ya sea algo bueno o malo. Y en este pasaje Pablo emplea la figura de la levadura como representación de la proliferación del pecado, así como su poder para infectar e impregnar todo lo que toca. Es muy necesario que Pablo dejara esto claro por lo que sigue en la carta. Es muy necesario que ellos entendieran la carrera y que entendieran lo que la falsa enseñanza podía hacer y cómo podía impregnar y infectar todo entre los nuevos creyentes y entre la iglesia. En aplicación para nosotros, es fundamental entenderlo y entender la dependencia que tenemos de Dios, porque es fundamental entender que estamos en una carrera y en una pelea y que no nos podemos descuidar un poco. Debemos estar alerta. No podemos descuidar la lectura de la palabra y no podemos descuidar ir a nuestro Señor en oración. No podemos descuidar la lectura de la palabra. Nuestro tiempo en comunión con el Señor. Nuestro tiempo en oración con el Señor. No lo podemos descuidar. Y debemos de ir en dependencia a nuestro Padre, reconociendo que separados de Él no podemos. Por eso debemos orar, pidiéndole que Él nos sostenga, que Él nos revele, que Él nos fortalezca por el poder de su Santo Espíritu que ahora habita en nosotros, para que podamos resistir valientemente y no desfallezcamos en esta carrera o en este combate espiritual. Quizá si eres joven y has escuchado muchas veces el Evangelio, quizá lo entiendes doctrinalmente y quizá estés en una etapa en donde dices: es muy difícil sostenerte en el cristianismo. ¿Cómo voy a tomar esta decisión? Quizá estés evaluando el costo de seguir a Cristo. Pero mis hermanos, nuestro Señor está con nosotros. Él es nuestro noble sostén. Pero debemos de primero entenderlo para ir a Él, porque si lo ignoramos, entonces vamos a vivir vidas verdaderamente cansadas, sin esperanza. Cristo es nuestro noble sostén. Hemos visto el estorbo. Y esto nos lleva al punto número 3, la confianza. Versículo 10, primera parte.
yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Pablo agrega a esta exhortación, escuchen, yo tengo mi confianza en Dios respecto de ustedes. Como si dijera, estoy persuadido que ustedes, si son creyentes genuinos, recibirán la corrección y se apartarán de la herejía. Noten, él dice, yo confío en el Señor, yo confío en el que es grande y misericordioso para preservarlos. Y si son cristianos, estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y espero que su descuido no sea intencional y que solo sea eso, un descuido. Es decir, él espera que se den cuenta y que no estén intencionalmente añadiendo obras al Evangelio. Pero noten, Pablo tiene su confianza en Dios. Y la iglesia a lo largo de la historia ha creído lo mismo. Miren el artículo 3 de los cánones nuevamente, se los voy a leer. Los remanentes de pecado que viven en los creyentes, así como las tentaciones del mundo y de Satán, no dejarán que los convertidos se mantengan de pie si se les abandona a sus propios recursos. Pero noten cómo concluye. Pero Dios, que es fiel con su misericordia, los fortalece en la gracia una vez dada y los preserva poderosamente hasta el fin. Pero Dios, es el mismo lenguaje y es lo mismo que Pablo le dice a los tesalonicenses en la segunda carta. Él dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y escuchen, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, agrega Pablo. Y noten el versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Pablo dice, fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tengo confianza en Dios respecto de ustedes. Si has puesto tu fe en Cristo, déjame decirte que esta fe te fue dada por Él y Él te va a preservar. Pero es necesario que continuemos nuestra vida en dependencia de Él, no en nuestras fuerzas, en dependencia de Él, del Espíritu Santo que habita en nosotros, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de verdad, del Espíritu eterno. Versículo 10, parte final. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo dice, este que los está perturbando no es el que los llamó, pero llevará la sentencia, quien quiera que sea. En otras palabras, este junto con los falsos maestros, quien quiera que sean, recibirán su paga. Y lo dice categóricamente. Llevará la sentencia. Pablo confía en aquel que es fiel y confía en aquel que es poderoso para bendecir y salvar. Pero también confía en aquel que es poderoso para castigar al malvado, para castigar a aquel que rechaza la gracia que ha dado en su Hijo, aquel que pagó por los pecados, aquel que derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Llevará la sentencia. Y por último, me quiero enfocar en todos aquellos que aún no están en Cristo.
Y les hago ahora la misma pregunta. ¿Quién te estorba para no obedecer a la verdad? ¿Quién te estorba para no obedecer a la verdad? Y la verdad a la que se refiere Pablo es el evangelio de la gracia, el perdón de pecados por la obra que hizo Cristo en la cruz. El evangelio de Cristo, las buenas noticias. Y es que todos aquí, creyentes y no creyentes, estamos en una carrera. Y esta carrera puede durar 40 años, o 25 años, o quizá 80 años, como dice el Salmo. Nadie sabe cuánto puede durar. Pero lo que es cierto es que un día todos estaremos delante de Dios, terminando una carrera, porque Dios así lo estableció. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amigo visitante, un día todos y cada uno de nosotros estaremos delante de Él en un juicio individual y responderemos ante el 3 veces santo, ante el Creador del cielo y las estrellas, al que pone el nombre a cada estrella en todas las galaxias, al que las conoce por su nombre. Un día estaremos delante de Él, del Creador de todo. Y mi pregunta a ti es, ¿con qué justicia te presentarás? ¿Con tu propia justicia? ¿O cuál es tu evangelio? ¿Cuáles son tus buenas nuevas? Dios demanda justicia perfecta, pues Él es santo, 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 y ni tú ni yo la cumplimos. Somos pecadores aún hasta con el pensamiento. Aún en medio dormidos estamos pecando. Y a veces creo que hasta dormidos también. Y Él ha dicho que la paga del pecado es muerte, muerte eterna. ¿Cuál es tu justicia? ¿Cuáles son tus obras? Examínate a la luz de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Toma un tiempo llegando a tu casa. Toma unos minutos y examínate. Abre el libro de Éxodo en el capítulo 20 y empieza uno a uno y examínate. Porque esa es la ley moral de Dios, ese es el estándar de Dios, del Creador, del Todopoderoso. Oh mi amigo, arrepiéntete hoy y no rechaces la gracia que se te presenta hoy. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y sabe que Él te sostendrá a lo largo de toda tu carrera, a lo largo de la pelea, y podrás decir como Pablo un día: el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Ven a Cristo hoy. Gálatas 5, versículo 7. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, esta tarde en el que hemos leído y escudriñado tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que mediante tu Espíritu tú obres este día en todos los aquí presentes, Señor, y nos traigas consuelo, y nos traigas convicción de pecado y arrepentimiento, y que pongamos nuestra fe en ti como nuestro único y seguro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo y sé tú glorificado.
en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.